Bien, buen día. Vamos a comenzar hoy la unidad 3, que tiene que ver con la teoría de la demanda de dinero keynesiana. Teoría de la demanda de dinero. Keynesiana, donde nosotros nos vamos a enfocar en 3 temas. El primero, que tiene que ver propiamente dicho con la función keynesiana. El segundo, que tiene que ver con la función LM, del modelo ISLM, y el modelo Baumol-Tobin, que es un modelo post-keynesiano de demanda de dinero. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la teoría keynesiana, nosotros vamos a diferenciar de la teoría clásica. Entonces, lo primero que se hace para comenzar a explorar la teoría de Keynes, voy a poner por acá solo a modo ilustrativo para recordar. En el modelo clásico de oferta agregada y demanda agregada, nosotros teníamos una función de este tipo, donde movimientos de la demanda agregada básicamente si está sobre el pi potencial, básicamente te mueve el precio. Entonces comenzamos con un nivel de precio en equilibrio. Si la demanda agregada sube el nivel de precios. Y si la demanda agregada cae el nivel de precios. Donde en tal sentido, si hay un exceso de oferta de dinero, teoría cuantitativa, que eso es lo que va para el examen. Teoría cuantitativa, si hay un exceso de oferta de dinero y un exceso de demanda de bienes, suben los precios. Por otro lado, si hay un exceso de demanda de dinero, hay un exceso de demanda de dinero y un exceso de oferta de bienes en la economía que hace que caigan los precios. Y suben las tasas de interés. Hasta ese momento, no. Todavía. Hasta ese momento no. Porque recordemos que la teoría que vimos en la última clase de los fondos prestables dice que la tasa de interés se mueve por comportamiento de la competencia bancaria de ese mercado. Ahora bien, dentro del análisis keynesiano, keynesiano,
tenemos por allá el modelo. Voy a ponerlo por acá para que se vea el contraste, la diferencia. Modelo keynesiano de oferta agregada y demanda agregada. Ustedes lo deben recordar de macro. ¿Cómo es el modelo keynesiano? A ver si lo recuerdo. Eso no sería internacional, que era así, pero sí. Pero en macro no lo veo. No, o sea, me imagino. Debieron haberlo visto en macro. Es decir, modelo de oferta agregada, demanda agregada, tanto el clásico como el keynesiano debieron haberlo visto en macro. El modelo clásico es este. El modelo keynesiano tienes la demanda agregada igual, digamos, no hay novedad. Pero la novedad viene a partir de aquí. Oferta agregada. ¿Ok? De tal forma que si tú tienes una caída de la demanda agregada o un aumento de la demanda agregada, los precios no se mueven, se mantienen fijos. Sin embargo, lo que se ajusta son las cantidades. Digamos, comienzas con un pic de equilibrio. Si la demanda agregada cae, entonces tú tienes una caída en la producción. Si la demanda agregada aumenta, entonces tú tienes un aumento de la producción. Mientras que en el clásico de lo que se ajusta son los precios, en el keynesiano se ajusta son las cantidades. Exactamente. Exactamente. Esa es la diferencia entre el modelo clásico y el modelo keynesiano. ¿Y cuál? Lo raro es que el macro no lo haya visto. Eso es lo raro. He escuchado mucho de que la variable de ajuste siempre son los precios. Siempre se repite, se repite. ¿Qué tan real es eso? Bueno, basta con ver la realidad. Mire la realidad y tendrá la respuesta. La cantidad siempre es la misma. Repito, mire la realidad y tendrá la respuesta. ¿Ok? Cuando digo la realidad me refiero a, vea la evidencia empírica, que son los trabajos que llevan en cuenta estadísticas. Y si no los hay, entonces toca investigarlos. Recoger los datos, correr modelos, ¿ok? Y a partir de allí ver cuál se ajusta en mayor proporción. ¿Ok? De todas maneras, teóricamente, desde ya yo le digo que estos casos son extremos. Son casos extremos en la macroeconomía. El modelo o el caso clásico es un caso extremo. El modelo o el caso keynesiano también es un caso extremo. Tan extremo que este se le da el nombre o se le llama de largo plazo. Y a este se le llama de corto plazo. ¿Ok? De corto plazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esta es una economía que está a plena capacidad de producción. Estamos en esa situación, donde la economía se encuentra a plena capacidad. ¿Okay? Mientras que acá, el caso keynesiano, en realidad hay que recordar
¿qué era lo que investigaba Keynes? Keynes investigaba una situación de crisis, específicamente una situación de recesión, que luego se convirtió en la Gran Depresión. ¿Okay? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Mientras que esta es una situación de pleno empleo. También conocida como PIB potencial o lo que se conoce en la literatura como estado estacionario, steady state, estado estacionario. Entonces fíjense qué va a pasar a partir de aquí con la teoría monetaria. ¿Qué venimos nosotros estudiando, evaluando en las clases anteriores? Tanto la teoría cuantitativa de Pixel, bueno, más específicamente la de Cambridge en realidad, tanto la de Cambridge como la teoría cuantitativa de Fisher, ¿okay? En ambos casos, los movimientos en la oferta monetaria alteraban las cantidades o preferencias, en cualquier caso, de bienes, y entonces en ese sentido alteraban los precios de la economía. ¿Okay? Sin embargo, Keynes, a partir de su investigación, de sus conjeturas, porque en realidad es una conjetura, dice, bueno, pero si la economía está en una situación tal que los precios hayan caído tanto, que fue lo que pasó, digamos, en la recesión de esa época. Adelante. Si los precios han caído ya tanto, que teóricamente, ¿qué pasa? Si hay un exceso de cantidad de mano de obra en el mercado, ¿cuál es la variable que tiene que ajustar para que el mercado tienda al equilibrio? Que los salarios tengan que caer. ¿Okay? Pero claro, el problema que identificó Keynes era que si los salarios de todo el mundo caen, su función de consumo va a caer. Porque la función de consumo en su teoría, es una función no de la tasa de interés real, ¿okay? ni de los ingresos en diferentes periodos, sino que es una función del ingreso de forma lineal y de la propensión marginal al consumo. Evidentemente, donde los ingresos vienen siendo una remuneración a los factores: salario del trabajo, excedentes de capital o beneficios al empresario, al capitalista, ¿okay? Excedentes de explotación de la tierra, rentas, ¿okay? E impuestos para el Estado. La sumatoria de todas estas, que son los ingresos a los factores, debe ser igual al Producto Interno Bruto. Mi pregunta, ¿una recesión tiene que ver con una tasa de inflación negativa? Sí. Y no se podría explicar la inflación con lo que dijo de la tasa, esta tasa de interés, la real, cuando los precios sí, presentes entre los precios futuros. Y eso se puede explicar mediante, digamos, la hipótesis de que las personas prefieren tener dinero que a tener bienes. Exacto. Exactamente. ¿Y eso sería una explicación keynesiana o...? Esa es de Cambridge, pero recordemos que Keynes fue estudiante y alumno de la escuela de Cambridge. Entonces, Keynes antes de la teoría general. Claro, él al final desemboca, él tiene dos trabajos importantes, bueno, tres, si contamos las consecuencias económicas de la paz, de 1919. Keynes era un tipo muy astuto, era un tipo brillante realmente.
No ganó el Nobel porque murió antes de que entregaran el primer premio Nobel. El problema de Keynes es que era muy astuto y muy hábil para decir lo que él quería o le interesaba decir. Y no necesariamente lo que él le interesaba decir es siempre cierto. Y ahí es lo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, sin duda alguna, el economista más influyente de la historia de la humanidad es Keynes. Por eso hay que tenerlo con alfileres. No es la Biblia Keynes, no es la Biblia. Porque hay economistas que se casaron con Keynes y olvídate. Y bueno, en realidad si tú te casas con alguien, para lo bueno va a ser bueno, pero también para lo malo te puede llevar al desastre. Y ha sido el caso. La teoría keynesiana, recordar, parte de esto. Esta es una situación muy particular. ¿Ok? Yo lo que les quiero decir a ustedes con esto es que si bien es cierto, Keynes era un tipo brillante, un tipo de una inteligencia sublime. Es decir, el tipo anticipó ya en 1919 la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él en las consecuencias económicas de la paz, ¿lo vieron eso? No. En Historia de la Análisis. ¿Quién no ha visto Historia de la Análisis? Ah, tú no lo viste. Ustedes sí lo vieron esto que les estoy diciendo. El tipo anticipa el libro de Economic Consequence of the Peace. Esa paz fue impuesta a Alemania, pero con una serie de reparaciones de guerra altísimas, que elevaron el gasto fiscal de Alemania de una manera bárbara. En ese contexto, cuando tú tienes un elevado déficit fiscal, pero con poco gasto social, si no era para pagar deuda a los países que Alemania había dañado producto de la guerra, Keynes escribe un libro en el que hace un análisis económico de la situación política bélica. O sea, en este momento ya no era bélica porque había sido ya un cese, pero habían avanzado sobre una pacificación, pero la pacificación estaba siendo altamente costosa. Eso lo anticipó Keynes. Sí, claro, él lo anticipa en un libro brillante que se llama Las consecuencias económicas de la paz. Por eso le pone ese nombre, porque a ver, ¿cuáles son las consecuencias económicas de esta paz? ¿Cuál es el costo que tiene la paz? Y el costo fue una hiperinflación alemana en 1923. Y el tipo escribió el libro en 1919. Evidentemente, él dice, oye, los alemanes se van a ver sometidos a tal barbarie económica que la gente va a terminar repudiando a los bancos y va a terminar repudiando al sistema económico europeo y va a resurgir un movimiento, o va a haber, porque ya el fascismo era un secreto a voces, ¿no? Va a resurgir un movimiento de tal calado que va a repercutir en una nueva guerra. Y en efecto, fue lo que sucedió 15 años después. 15, 40, 20 años después, en 1939. Pero, en efecto, Keynes, con su audacia, ve esto, pero él luego avanza un poco más. Él avanza sobre un libro de 1929 o 1928, que es el Tratado del Dinero. En el Tratado del Dinero, que es el libro que tiene mayor relevancia aquí en la materia, en el tratado de 1928, si no me equivoco, el tipo recoge las enseñanzas de la escuela de Cambridge y las pone al servicio de lo que más adelante sería su teoría. En específico, ¿qué es? Bueno, fíjense ustedes que el hecho de tú decir que los precios son rígidos no es menor, no es para nada menor, o sea, no es un dato más, es un dato que cambia completamente todo el análisis económico. Es decir, que aumentar la oferta monetaria no afectaría a los precios. Exactamente. Por eso les digo, hay que tener cuidado, que si tú te casas con esta teoría ciega, de formas a lo ciego, tú vas a salir de la Universidad de los Andes. Hay que emitir dinero. Oye, ya va. O sea, la ciencia económica es delicada.
¿Por qué es delicada? Porque es una ciencia. Cuando decimos ciencia es que no es doctrinaria, no nos podemos casar con algo, hay que someterlo al análisis. Vamos a ver si esto es verdad. Puede que haya un caso en el que lo sea, puede que haya otro en el que no. Diga, adelante. Entonces, a partir de allí, creo que la mayor labor que yo puedo realizar aquí es esto, más allá de transmitirle a ustedes unos conocimientos que están en los libros. Claro, están en distintos libros, ¿no? Uno aquí lo que hace es como compilarlos y organizárselos para que ustedes los vayan comprendiendo. Pero mi mayor labor quizás sea transmitirles a ustedes, además de los conocimientos que están en los libros, el hecho de que la economía como es ciencia, no nos podemos casar con teorías. Sometámoslas al análisis, o sea, no podemos salir como que si fuesen doctrinas religiosas, políticas o ideológicas, porque no se trata de eso. ¿Okay? Sí. Entonces, luego nosotros vamos a ir viendo cómo la teoría de Keynes va tomando forma y se va casando lo que parecía irreconciliable con el modelo clásico. Luego vamos más adelante a ver cómo economistas posteriores hicieron como ese consenso. Pero claro, más allá de la síntesis neoclásica, porque la síntesis neoclásica surge con el modelo ISLM, que también adolece de ciertas cosas. Luego lo veremos, pero posteriormente en los 70 y más adelante en los 90, los economistas fueron, digamos, compensando una cosa y otra hasta que se ha armado una sola teoría, que es lo que se llama el nuevo consenso. Por ahora estudien el modelo clásico por aparte y el modelo keynesiano por aparte. De dinero. Sí, o sea, el modelo es macroeconómico, pero lo estamos viendo ahora desde el ámbito del dinero, o sea, del mercado de dinero. ¿Okay? Tenemos dos grandes mercados, el mercado de dinero y el mercado de bienes, donde la combinación o el resultado de mover los dos te va a mover los precios y las cantidades de la economía. ¿Okay? Sí. Sí. Los precios son mismos, pero solamente hay sí. Por eso es que hay una expresión muy famosa en economía que se dice: a largo plazo el dinero es neutral. Ya ahora deben entender por qué es neutral, ya no les debe sonar a qué está diciendo esto. O sea, los economistas llamamos neutralidad del dinero cuando el dinero solo afecta a las variables nominales. Solamente afecta a las variables nominales, no las reales. ¿Ok? Que eso ya lo hemos visto en clase, pero tienen que estudiarlo porque eso va para el examen. Entonces, a partir de la hipótesis keynesiana, porque al final es una hipótesis, que los precios son rígidos. Repito, ese dato no es menor porque cambia completamente la teoría. Ya la teoría cuantitativa pierde impacto en el sentido estricto clásico. Luego vamos a ver cómo Friedman la reintroduce. ¿Okay? Estudiar economía desde este punto de vista, la macroeconomía, sobre todo desde este punto de vista, es muy interesante porque es como una lucha de ideas, es un debate. Y los economistas han ido haciendo contribuciones, muchas veces desde la rivalidad, desde la rivalidad científica, ¿sí? Desde la rivalidad de las ideas. Por ejemplo, Hayek criticaba mucho a Keynes. Él le decía: oye, pero mira, tú tienes en tu teoría, estás dejando de lado esto, y esto tiene unas consecuencias así y así. Y el problema es inflacionario, o sea, al final era lo que en ese momento ya Hayek, por ejemplo, advertía. Y mirar que Hayek vivía en una época recesiva. Ahora, como lo dice Milei y otros economistas en Argentina, Nicolás Kachanowski, por ejemplo, 80 años de keynesianismo en América Latina nos han demostrado los efectos inflacionarios que tiene la política estructuralista keynesiana, de la CEPAL, de Raúl Prebisch, etc. Y una pregunta: estos dos modelos que tenemos acá, entiendo el contexto histórico en el que estaba, desde el patrón oro,
Pero ahorita los estamos aprendiendo en un sentido fiduciario o igual de patrón. No, el modelo es con patrón fijo, tipo de cambio fijo. ¿Okay? Es en ese contexto. Con Friedman ya sería. Sí, ahí van a venir los cambios desde el punto de vista del mercado cambiario. Okay. Hasta ahora siempre aquí estamos hablando de patrón tipo de cambio fijo. Ahora bien, de esto, Keynes en el tratado y luego en su teoría general establece algo que ya nosotros vimos, creo que la primera o la segunda clase, que son razones por las que se demanda dinero. La razón especulativa. Porque desde el punto de vista clásico, la razón era transacción, que evidentemente Keynes la lleva en cuenta. Porque esto es un resumen de la escuela de Cambridge. ¿Ves? Porque dice, razón transacción. Bueno, es evidente. Es la que tiene que ver con el ingreso, con la actividad económica. Razón especulativa que, si recuerdan, es la idea de Wiesel y de la escuela la escuela sueca, que es la que tiene que ver con los fondos prestables, con el hecho de que si tú bajas las tasas de interés puedes perseguir mayor cantidad de clientes, ¿okay?, a los cuales prestarles dinero. Entonces, en ese sentido vale la pena guardar dinero para esperar momentos donde la tasa de interés sea más alta. Especular. O por el contrario, si baja la tasa de interés, entonces también hay razones para demandar dinero porque la tasa de interés es baja. ¿Okay? Lo que yo estoy tratando de hacer en todas estas clases es explicar de qué manera se vincula el mercado de dinero con la tasa de interés, porque no es directa la vinculación. Teóricamente hablando, estricto, no es una relación directa. El verdadero precio del dinero es su poder de compra, no es la tasa de interés. La tasa de interés es cuando nosotros la vinculamos con otro mercado. ¿Qué mercado es? Ya lo hemos visto. Acá. Esa es la real. ¿Y la nominal? La capital. Mercado de capitales. La de bonos. Exactamente. El especulativo. Y hay una tercera razón por la que se demanda dinero que ustedes, si lo analizan, está implícito en esa K, en ese parámetro K de la ecuación de Cambridge, que es la razón prevención. Uno entre B. ¿Ah? Uno entre B. ¿Y cómo es eso? La velocidad del dinero. ¿Ah? La velocidad del dinero. El inverso. El inverso de la La velocidad. inversa de la velocidad. No confundan, porque yo les digo a ustedes que una cosa es la ecuación de Cambridge y otra cosa es la ecuación de La Fisher. de cambio es la tendencia ahorrada de la actividad. Exacto, la tendencia a toserarlo. Sí, sí, O sea, es el porcentaje que por cada 100 unidades monetarias, tanto a la guarda. Eso Porque era K por P por Y. Si yo defino P por Y el ingreso, es como un negocio. Tú tienes un negocio. ¿Cuál es tu ingreso? La cantidad vendida por el precio de venta, ¿verdad? Bueno, si yo eso lo escalo a toda la economía, lo que hacíamos con el proceso de agregación de Gorman, sé que tienen que ver el video de la teoría del teorema general del dinero. Si yo hago una agregación, yo digo, bueno, si para la empresa A es así, para la empresa B es así, para el individuo A es así, para el individuo B es así, y si yo luego agrego y sumo eso de manera global, entonces todo lo que la economía produce en un periodo de tiempo, que es un año, por los precios a los que en esa economía se están intercambiando, que es el nivel de los precios, yo tengo el PIB nominal.
Pero de ese PIB nominal hay una porción K, porcentaje K, que el individuo atesora. Y fue lo que Keynes llamó motivo prevención. O sea, esta tiene que ver con la actividad económica, y ojo, porque cuando a mí me enseñaron esto, la profesora, que en paz descanse, era muy buena, pero sin embargo ella llegaba, no, los motivos de la demanda de dinero de Keynes son estos, pa. Y luego fue un trabajo para mí darme cuenta, entenderlo realmente, yo decir, oye, pero ¿de qué se trata? Entonces, luego de yo mucho estudiar y ver por aquí y ver por allá, uno luego tiene que digerir las cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, transacciones de actividad económica, el motivo transaccional de la teoría cuantitativa, o sea, si tú tienes que está aumentando la actividad económica es porque la economía está transitando hacia el pleno empleo y hay más demanda de dinero, con lo cual, para que la economía no caiga en recesión, hay que abastecerla. Pero si estamos en un patrón oro y las cantidades son finitas, entonces, si la actividad crece, aquí lo importante, y luego lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el modelo de Friedman, aquí lo importante no son las variaciones, o sea, no es las cantidades absolutas, sino las variaciones. O sea, lo que interesa no es tanto que el PIB esté creciendo, sino qué tasa está creciendo. Okay. ¿Qué porcentaje? Exacto. La segunda derivada es lo que interesa. Porque tú puedes tener el cambio, pero ¿a qué velocidad? Y ahí es donde viene la teoría de la velocidad del dinero. ¿Por qué? Porque la velocidad del inverso es entendido como la demanda, teoría cuantitativa, es actividad económica. Si la actividad económica está creciendo, tú tienes que satisfacer esa necesidad de demanda de dinero. Porque de lo contrario se genera un exceso de demanda de dinero, como contracara exceso de oferta de bienes, y viene el ciclo deflacionario recesivo, que fue lo que le pasó a Reino Unido, que lo vimos en clase, después de la Primera Guerra Mundial. Establecieron un tipo de cambio apreciativo de la moneda, se empezaron a quedar sin dinero, había mucha demanda de dinero, entonces por contrapartida la gente atesoraba más dinero, o sea, la caja empezó a aumentar de tamaño. Cuando tú empiezas a aumentar una caja de tamaño, si la cantidad M al final no la puedes mover, ¿qué tiene que caer los precios? Y luego la cantidad económica. Por otro lado, Eso es barra, ¿verdad? ¿ah? La ley de barras. Ley de barras, sí, ley de barras, que es equilibrio general. Oferta agregada, o sea, la oferta es igual a la demanda. Ahora bien, la demanda especulativa fue estudiada, fíjense ustedes, por Wixner en su libro Interés y Precios, porque fue el primer intento de entender cómo el mercado de bienes y el mercado de capitales se vinculan. Entonces, esta demanda especulativa tiene que ver con los tipos de interés. Con los tipos de interés. ¿Cómo los tipos de interés afectan al mercado de bienes y los mercados de bienes? Exactamente. Pero los tipos de interés, ¿cuáles? No el real, sino el nominal. Ahí se supone que la inflación es cero, que los precios son estáticos. En esta relación de la demanda de dinero no se aprecia, no sé si ahorita, el tipo de cambio, ¿verdad? No, todavía Pero no. en el futuro se apreciaría. Sí, eso lo vamos a ver luego. Sí, estamos viendo la teoría de Keynes y Keynes no llevaba en cuenta el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque era un patrón oro, era un patrón fijo. ¿Okay? Y el enfoque de Campos nos da esta prevención. ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene que ver directamente con el ahorro. Eso sería la que te digo, la de cambio. Exactamente. Claro, porque aquí es donde Keynes, de alguna manera, ¿por qué digo de alguna manera? Porque él lo deja entrever, incluso lo dice, lo define como la frugalidad del ahorro. O sea, Keynes empieza en su proceso intelectual a ver que el ahorro es malo. Por eso les digo, o sea,
Keynes era muy hábil para decir lo que a él le interesaba decir. O sea, él lo que estaba diciendo era, oye, en el Reino Unido estamos ahorrando demasiado y eso nos está perjudicando. Y él se fue más atrás. Él se fue incluso más atrás a la teoría de... ¿Cómo se llama ese autor? De Mandeville. ¿Ustedes vieron eso en Historia del Análisis? No, digamos. De la fábula de las abejas. ¿La qué? La fábula de las abejas. ¿No lo vieron? Me suena ahora la abeja. Sí, fábula de la abeja, la fábula de la abeja es un libro muy antiguo. En realidad era una fábula, o sea, en realidad era un cuento, donde básicamente decía que el subtítulo del libro es Vicios privados, beneficios públicos. En realidad es un libro de economía, no es un libro de biología, es un libro de economía. El cuento lo que dice básicamente, así en un resumen, es que en un momento dado, digamos, el desorden y el caos, que en términos de Keynes era el consumo, trae un beneficio general. Mientras que el ahorro, la disciplina, vamos a decir, la precaución, la prevención, te genera una economía pobre. Repito, hay que tenerlo con pinzas. Pero en este caso. Pero lo que les quiero decir a ustedes es el marco analítico sobre el cual Keynes estaba haciendo su teoría. No, pero en el caso de Keynes, o sea, lo que yo tengo, lo que me ha enseñado era tipo como que tienes solamente que verlo o ustedes mueven en ciertas economías específicas. O sea, cuando hay una crisis que se necesita consumir. Sí, en realidad yo les voy a explicar a ustedes cuál es el aporte realmente a día de hoy de la teoría de Keynes. ¿Okay? Que tiene que ver con la rigidez de precios. Una pregunta, en concordancia con lo que dijo ahorita, que lo que importa ver es en qué porcentajes hay crecimiento económico, por ejemplo, se me hace inevitable ver con la relación de la tasa de interés real de precios actuales entre precios futuros. Ajá. Se me hace inevitable ver de que esa es la tasa en la que el ahorro va evolucionando, ¿o me equivoco? Exactamente, el ahorro real. Que el ahorro real no solamente es el ahorro en dinero, sino el que se hace en bienes de capital y de consumo duradero. ¿Okay? Luego, cuando veamos la teoría del modelo de Friedman, vamos a entrar en el concepto de bienes de consumo duradero. ¿Okay? Ahora bien, en función de estas tres razones, él va a hacer su teoría de demanda de dinero. ¿Qué tiene como consecuencias? Bueno, hay tres razones por las cuales se demanda dinero. Ahora, si estamos en una situación recesiva, esta actividad económica está cayendo. Entonces, la gente demandaría menos dinero. Pero, por otra parte, si la actividad económica cae, que sería el equivalente a decir que tú tienes un exceso de oferta de bienes en esa economía, estás por otra parte teniendo un exceso de demanda de dinero. Ese exceso de demanda de dinero sería un aumento del tipo de interés nominal. ¿Por qué? Por aquí donde se introduce en la teoría el concepto de costo de oportunidad del dinero.
Por aquellos años, para Keynes en general, el dinero era escaso. Por ser escaso, el análisis que se hacía era cuánto me cuesta a mí tener dinero guardado en mi bolsillo y cuánto me cuesta tenerlo invertido en el sistema bancario. Entonces, en tal sentido, el costo de oportunidad del dinero te dice que si la tasa de interés nominal es alta, entonces el costo de oportunidad del dinero es alto. Entonces, en este análisis, la tasa de interés es el costo de oportunidad. Por otra parte, si la tasa de interés es baja, entonces el costo de oportunidad del dinero también es bajo. Valga decir, si a mí el banco me está pagando 10% por cada $100, yo estoy dejando de percibir $10 por tenerlos en mi bolsillo que tenerlos allá depositados. Por otro lado, si yo tengo una tasa de interés nominal del 1%, ¿ok? Recordemos siempre el marco analítico, como estamos con precios fijos, no me tengo que preocupar de la tasa de interés real. ¿Qué quiere decir esto? Que Keynes, partiendo de su hipótesis, le hace un jaque mate directo a la teoría clásica. Porque la teoría clásica que hemos visto hasta ahora, fíjense qué importancia tenía la tasa de interés real. ¿Ok? De hecho, esa importancia la tenía y la sigue teniendo. Porque a mí no me interesa tanto cuánto me rinda mi dinero en términos nominales, me interesa cuánto al final del ciclo yo pueda poder comprar con eso. ¿Sí? Porque de repente a mí me pueden estar pagando por cada bolívar, pueden estar dando 50 bolívares por cada bolívar. Pero claro, si en un periodo de un año, vamos a poner, pero es que si en un año esos 50 bolívares van a poder comprar menos de la mitad de lo que compraban mis 100 iniciales, yo digo, oye, esto no me sirve, ni a mí ni a nadie. Repito, en un mundo donde los precios son rígidos, donde los precios no se ajustan rápidamente, entonces la tasa de interés nominal cobra una importancia bastante grande, es la del costo de oportunidad. ¿Okay? Como les digo, si a mí el banco me está ofreciendo apenas $1 por cada 100 invertidos, de pronto en ese caso, para mí vale más la pena en mi motivo transaccional. Yo digo, bueno, no me compensa tanto, ¿por qué? Porque hay un costo que es el costo de transacción. Este es un costo, el otro costo es el costo de transacción. Se podría decir, ¿qué es el costo de transacción? El costo de transacción, en términos muy simples, y así lo definía Friedman, el número de veces que hay que ir al banco por efectivo. Modernamente, entrar a la plataforma por internet. O sea, necesitamos hacer un pago. No cuento con el dinero aquí, lo tengo en el banco. ¿Cuál es el problema? El problema es que directamente no puedo hacer la compra. Tengo que utilizar un instrumento, una tarjeta de débito. Pero vamos a suponer, como pasa a veces, que el punto no pasa. Sucede una situación paradójica. Tengo el dinero, pero no puedo comprar.
costo de transacción. Si los costos de transacción son muy altos, entonces el costo de oportunidad tengo que siempre reflejarlo por el costo de transacción. Por ejemplo, a nosotros nos gusta, bueno, a mí me gusta, pero me imagino que ustedes también lo hacen. Yo recibo bolívares y cambio a Binance. Pero claro, yo en Binance tengo una restricción. Si no cuento con buen internet y necesito pagar, ya tengo un problema. Entonces, preferiría en ese momento más bien tener los bolívares en la cuenta. Pero claro, como tengo un riesgo de que se me devalúe el dinero, se me deprecie. Entonces, yo tengo que al final hacer un equilibrio. Y así como lo hago yo, lo hace todo el mundo. Dice, bueno, ¿qué costo es mayor? ¿El riesgo depreciativo o el de transacción? Bueno, en Venezuela el de transacción no es menor porque se va mucho la electricidad, se cae el internet y hay un riesgo también implícito de cambiario. O sea, no cambiario de que varíe el tipo de cambio, sino un riesgo de fraude. Que en Binance se maneja más o menos bien, pero siempre existe. Si son cantidades altas, siempre da un temor, ¿verdad? Ahora bien, por otra parte, tú tienes un costo de oportunidad. Aquí también hay una tasa de interés, pero con esto no quiero que se pierdan, porque entonces van a empezar a confundir cosas. Pero fíjense que aquí en Venezuela la tasa de interés no funciona. Aquí lo que funciona es el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio tiene implícito una tasa de interés. Está implícito. Que es el beneficio o la rentabilidad o el flujo de efectivo que se genera cuando hay movimientos en el tipo de cambio. Si yo compré a 36 y vendo a 39, tengo una ganancia. Por el contrario, si yo no compré a 36 y ahora está a 39, tengo una pérdida. Es decir, hay una tasa de interés implícita. ¿Ven? A partir de eso, yo hago mi balance. Yo digo, bueno, ¿cuál costo para mí es mayor? Bueno, y luego vamos a ver con la teoría de Tobin cómo esto se equilibra. Pero en términos muy simples, el modelo de Keynes dice lo siguiente. Tú puedes, o bien, demandar dinero, o bien demandar bonos. Para que lo vean en términos nuestros más sencillos. Dólares. Sí, claro, es que la teoría monetaria es una sola. Lo que aplica para ti, aplica para mí, aplica para el Banco Central. Y aplica para el Fondo Monetario Internacional también, o sea, aplica para todos. Okay. Se podría decir que la depreciación que tiene el bolívar actualmente se debe a que el motivo para emisión ya no existe y el especulativo tampoco. No, sí existe el especulativo. ¿Con bolívares? Claro, pero con el dólar. Es lo que les estoy tratando de explicar. A ver, esto es una clase de teoría económica, no de economía aplicada al caso venezolano, pero tengo que ir haciendo los matices, porque en nuestra economía nosotros no tenemos esa actividad del mercado de capital. Entonces, como no la tenemos, a ustedes quizá les cueste verlo. ¿Qué hora es? ¿Me pueden decirlo? No hay frente. Le voy a hacer esta anécdota breve. Cuando yo estaba de maestría, yo estudiaba en Brasil. Brasil es una economía muy distinta a la venezolana. No solo en términos reales, sino en términos de dinero también. Bueno, luego vamos a ver el caso brasilero, porque ellos pasaron por una hiperinflación varias veces y bueno, tuvieron reformas monetarias importantes. Pero desde que se ideó y puso en práctica y en marcha el Plan Real, se llama Plan Real porque la moneda se le dio ese nombre y ahora la moneda ya es el real brasileño. Cuando uno abre una cuenta bancaria, desde la aplicación, desde la app de la cuenta bancaria, el banco, además de las funciones usuales que son transferencias,
ya sea cuenta de ahorro o cuenta corriente, etc. Hay una parte que dice inversiones. Y en la parte de inversiones, tú puedes entrar al mercado de capitales comprando precisamente esto, bonos. Hay de diferentes índoles. El más básico, por ejemplo, es el plazo fijo, cosa que llegó a existir en Venezuela hace muchos años. Nuestros papás sí se acuerdan de esa época, que existían los plazos fijos por allá en los años 90, etc. Bueno, en Brasil tú tienes una opción de una serie de activos financieros en los cuales tú puedes invertir. Tú puedes tener tu dinero aquí, no pasa nada, evidentemente. Como la inflación es estable, no hay como esa locura de tengo que cambiar a dólares, ¿Okay? Allá no, porque allá hay una economía macroeconómicamente estable. Entonces, tú puedes mantener tu dinero y tal. Pero tú puedes también transitar y pasar tu dinero a opciones de inversión. Esas opciones, tú tienes una serie de... Ellos tienen varios instrumentos, que ahorita no hay el caso aquí yo dar una clase de finanzas. Pero lo que les quiero decir es que en Venezuela, estos bonos nosotros los vamos a llamar dólares, porque es el activo refugio. El dólar no me genera intereses, pero al menos me protege, pero realmente sí me genera un interés. ¿Sí lo ven? Nominalmente no me genera interés, pero realmente sí. A ver, aquí me estoy alejando un poco de la teoría de Keynes, pero la estoy adaptando un poco. Bueno. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que el dólar es un activo de la economía. O sea, yo puedo tener aquí divisas, yo puedo tener aquí plazos fijos, yo puedo tener aquí hipotecas. ¿Ok? Renta fija, no, estoy hablando de renta fija, no me estoy metiendo con renta variable, eso lo veremos luego. El caso era que Keynes solo consideraba los activos de renta fija. Y él se centraba en el bono. Ahora, la cuestión es que el dinero en sí mismo no genera interés. No te genera interés. Tú tienes que prestárselo al banco para que te genere interés. En la medida que tú se lo prestes al banco, vas perdiendo posibilidad de acceder a él. Se pierde liquidez. Se va perdiendo liquidez porque tú tienes que esperar que el banco te transfiera los fondos. Pero imagínate tú que el banco los tiene prestados también, como es el caso. Quizás no tanto en Venezuela, pero en las economías normalmente es así. El banco tiene esa cantidad de dinero que la gente va y les deposita prestado también. Claro, ellos cuentan con sus reservas de liquidez, por supuesto. Pero hay plazo fijo, por ejemplo, a 90 días. ¿Qué quiere decir? Que durante ese tiempo tú no puedes disponer de ese fondo. Entonces, aumenta los costos de transacción. Claro, ¿qué tiene que aumentar entonces para que esto tenga sentido? La tasa de interés. Para que a mí me compense, en vez de tener los líquidos, tenerlos invertidos. ¿Ok? Este es el análisis que va haciendo Keynes. Y como básicamente los precios de su teoría son rígidos, son fijos, él no se preocupa del lado real de la economía, sino que él se preocupa solamente del lado nominal. ¿Qué ocurre? Que entonces introduce otro concepto que es la preferencia. Preferencia por la liquidez. Eso sería la cuarta razón. En realidad no es una cuarta razón, en realidad es una consecuencia de esa razón. Es lo que se llama la K de... Exacto, es una implicación de la K de Campos, exactamente.
preferencia por la liquidez. ¿Ve? Porque de esa preferencia por la liquidez, viene dada de la tasa de interés que pagan estos activos. Preferencia por la liquidez. Entonces, tenemos dos costos en este caso: costo de oportunidad de dinero, costo de transacción. Si el costo de transacción es alto, el costo de oportunidad tiene que ser lo suficientemente alto para que haya inversión en este tipo de activos. Si la tasa de interés es baja, ¿ok?, entonces se preferirá dinero. Entonces, a menores tipos de interés, mayor demanda de dinero, y a su vez mayor actividad económica. O sea, fíjense, dense en cuenta cómo Keynes está invirtiendo el análisis. Por eso es que es tan importante que cuando estudien esto, lo estudien a conciencia. O sea, quiero decir, dense en cuenta cómo Keynes va cambiando el análisis. ¿Qué veníamos diciendo hasta ahora del análisis clásico? Que a mayor actividad económica, mayor demanda de dinero. Fíjate que él cambia el análisis, invierte. Ahora él dice, a mayor demanda de dinero, mayor actividad económica. En algo que Hicks resume en el modelo ISLM. Que cuando baja la tasa de interés aumenta la inversión. ¿Okay? En definitiva, como los precios son rígidos, ya yo les explicaba a ustedes en una clase anterior que la inflación sí es cero, la tasa de interés nominal es igual a la real. Eso desde el punto de vista del análisis clásico. Pero desde el punto de vista de keynesiano, ni siquiera pasa o transita por ese camino. Directamente dice, hay tres razones por las que se demanda dinero: transacción, especulación y prevención. En la cual la que cobra una importancia muy importante o una importancia muy grande es la especulación. Cuando caen las tasas de interés, se demanda más dinero. Cuando sube la tasa de interés, se demanda menos dinero. ¿Ok? Caída de la tasa de interés hace que se demande más dinero. Por lo tanto, el movimiento de la oferta monetaria
bajan los tipos, y esto es real. y reducciones en la oferta monetaria, suben los tipos. Eso sería en caso de que la inflación fuera cero. Los llevaran a Exactamente. Exactamente. Pero luego vamos a ver, cuando hagamos, cuando unamos las dos teorías, nosotros vamos a ver, más allá, repito, de la síntesis neoclásica, nosotros vamos a ver el consenso macroeconómico, el nuevo consenso. Por eso es que hay que estudiar la teoría clásica, la teoría keynesiana, la teoría Friedman, para después llegar a la teoría moderna. Entonces, aumento de la base monetaria, caen los tipos de interés. Reducción de la oferta monetaria, aumentan los tipos de interés. Porque parte de qué? Primero que nada, que los precios son rígidos, por lo tanto, si no hay variaciones en los precios, la inflación es cero. Y, por otro lado, como el dinero es escaso, se asume escaso, siempre tiene que haber rendimiento marginal del dinero mayor para yo poderlo invertir en bonos. Por otra parte, como hay preferencia por la liquidez, preferencia por la liquidez, si los tipos son muy altos, entonces sería lo contrario a lo que yo estoy diciendo acá. Entonces hay que mantener bajos los tipos de interés, porque a mayor demanda de dinero, mayor actividad económica. ¿Por qué mayor actividad económica? Bueno, que básicamente en la función de demanda agregada, esta función de consumo es un porcentaje del nivel de renta, donde a su vez ese nivel de renta el consumo más abajo. Ahora, por otro lado, la demanda de dinero toma esta forma. Entonces, si aumenta la cantidad de dinero que satisface el equilibrio está igual a la oferta. Si aumenta la cantidad de dinero, aumenta la actividad económica, y si aumenta la actividad económica, aumenta el consumo, y si aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. En la teoría de Keynes, porque en la teoría de Keynes la inversión es exógena. Por otra parte, él también introduce la teoría del multiplicador. Es el número de veces que el nivel de renta se multiplica de una vez que aumenta la demanda agregada. Ya sea por un aumento de inversión, ya sea por un aumento de gasto. Esto es macro. ¿Me siguen aquí o están perdidos? Okay, porque eso básicamente es macro. Macroeconomía keynesiana, justamente, que es el modelo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que identifica luego Hicks? Bueno, Hicks va a decir, bueno, en realidad la inversión no es exógena, sino que la inversión
hace síntesis neoclásica, porque recordemos que la inversión depende de la tasa de interés real. Pero como a corto plazo los precios son rígidos, yo puedo asumir que la tasa de interés real y la nominal son muy aproximadas, en ausencia de inflación. Entonces, la inversión, ¿verdad? Depende, vamos a decir, vamos a escribirlo de esta manera más fácil. Voy a poner el nominal para no confundir con la real. ¿Okay? Entonces, si baja la tasa de interés, sube la inversión, este aumento de la inversión hace que este multiplicador me aumente el nivel de demanda agregada, y en su modelo, aumento de demanda agregada produce un aumento del nivel de producción y de ventas. ¿Estamos claros? Sí. Ya, pero hay una verdad que si la inversión aumenta y te dicen que son precios de la inversión en el modelo inicial. Repito. O sea, está indicando que es rígido la inversión en el modelo inicial, que no varía. Exacto. Exacto, pero si dice que. Porque en el modelo keynesiano, a ver, hay que hacer una distinción entre Keynes y Hicks. ¿Ok? Hay que hacer esta distinción entre Keynes y Hicks. En el modelo keynesiano, la inversión es autónoma o es exógena. El consumo depende del nivel de renta. Él hizo su modelo para una economía cerrada. De hecho, hay una hipótesis que el modelo que él hizo fue para una economía global. En una economía global no hay exportaciones netas, porque no hay comercio intergaláctico o interplanetario, hasta ahora. Entonces él hizo un modelo para la economía global. De hecho, su propuesta del Fondo Monetario era establecer un patrón fijo monetario para todo el mundo, o sea, para la economía de todo el planeta. En este contexto, ¿qué es lo que dice el modelo keynesiano? Bueno, aplica política fiscal expansiva para tener aumento de la demanda agregada, y en mi modelo, Hicks en realidad era un economista quizá un poquito menos optimista que Keynes. Quizá era un poquito más criterioso, y había estudiado a Witzel, y había estudiado a Marshall, y había estudiado a Warburg, y había estudiado a esta gente también, a los clásicos. Y Hicks introduce esta variación. Dice, bueno, es que en realidad la tasa de interés sí afecta a la inversión. O sea, la inversión no es volátil por simple espíritus animales, que era lo que decía Keynes. Bueno, si hay pánico en los inversionistas, no invierten, y entonces cae el precio de los bonos, o si hay euforia en los inversionistas, entonces se genera un aumento en los precios de los bonos. Y en ese propósito, Hicks introduce la tasa de interés como determinante, la nominal, que luego vamos a ver que en realidad es la real, la nominal. ¿Por qué la nominal? Vuelvo a repetir, porque tú tienes que la tasa de interés real es la tasa de interés nominal, ¿ok? Y la inflación, ¿ok? Pero en este contexto, si la inflación no varía, entonces te queda que aproximadamente la tasa de interés real es igual a la nominal. En ese contexto donde no hay inflación, yo puedo tomarla a la nominal como determinante de la inversión. Luego viene la preferencia por la liquidez. Si la tasa de interés nominal es baja, hay aumento de preferencia de liquidez. Porque dicho de otro modo, el costo de oportunidad de guardar dinero es bajo.
Más bien el incentivo es a pedirlo prestado. ¿Ok? ¿Qué es lo que Hayek identifica de una vez? Que no sé si ya lo están viendo. Pero es que esos fondos tienen que venir del ahorro. Y el ahorro tiene una lógica inversa con la tasa de interés. Entonces, si yo bajo mucho las tasas de interés, el ahorro se va a ir reduciendo. Y el ahorro está en el origen de la acumulación de capital. Lo explicaba la clase pasada con el modelo o el cuento de Robinson Crusoe en la isla. Si el tipo no guarda, no almacena coco, no puede ponerse a hacer caña de pescar. ¿Qué le pasa a toda esta teoría si la inflación no es cero? Bueno, básicamente la tasa de interés real vuelve a cobrar la importancia que siempre tuvo. Me acuerdo que se conferencia la tasa de interés en un modelo internacional. Exacto. Que se da eso. Pasa que esas preguntas que ustedes tienen las vamos a ir respondiendo a lo largo del curso, porque todavía faltan teorías por ver. Ok, para algo que es verdad. Lo que plantea Keynes actualmente diciendo que la inversión es rígida y piensa. ¿La qué? Keynes plantea que la inversión. No que la inversión es rígida, que la inversión es exógena. Exógena. Lo que él plantea que es rígido son los precios. Los precios del mercado de bienes. Los precios del mercado de bienes. Ahora, es una hipótesis según la cual yo puedo luego avanzar y decir que el mercado de dinero no depende de su poder de compra, sino depende de la preferencia por la liquidez que viene dada por su costo de oportunidad, que viene dado por el nivel de la tasa de interés nominal, porque es la que paga o rinde un bono. Si el bono me rinde mucho dinero, me rinde mucho interés, yo prefiero, en vez de tener dinero, no tengo bonos. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo mucho dinero en bonos, me queda menos disponible para consumo de bienes de consumo. Porque lo estoy consumiendo, en realidad no, lo estoy ahorrando en bonos. Lo estoy ahorrando. Claro, si la economía se llena de esos ahorros, ¿ok? El precio de estos bonos tiende a caer, su rendimiento a subir, pero su precio a caer. ¿Ven? Ahora bien, ¿por qué la teoría de Keynes es básica? Básica en el sentido de que en su teoría él identifica, él dice, oye, o tú tienes el dinero o lo tienes en bonos. ¿Ven? ¿Qué hora es? La 10. Bueno, la próxima clase vamos a ver propiamente ya los modelitos, tanto el de expectativa regresiva como el de diversificación de cartera. ¿Okay? Y ya por último veremos esto en el contexto del modelo ISLM. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué se planteó exógena la inversión? Porque si no, o sea, si cada inversión que viene externo, es externa la. Sí, Keynes planteó la inversión exógena porque él decía que esto se movía por los espíritus de las personas. Lo que acabo de decir. Hay un aspecto psicológico. Dentro de ese aspecto psicológico hay unas expectativas. Si hay pánico en los mercados, ocurren estampidas o corridas del mercado a la baja o al alza. Si el pánico es a perder dinero, a la baja. Si el pánico es a dejar de ganar dinero, al alza. Y Higgs plantea en este caso que no es exógeno, sino es Exacto. Higgs, Higgs, que era alumno de Keynes, pero también había sido alumno de Marshall, y había sido alumno de Pigot, y digamos, de las teorías que tienen que ver con Bixet, que tienen que ver con los clásicos, entre esos Fisher. Él dice, bueno, vamos a tratar de unir una cosa y la otra. ¿Cómo la puedo unir? A través de la variable inversión, porque la inversión no es tan exógena, no es tan volátil, en realidad sí tiene una variable que la afecta,
que es la tasa de interés. Que en este contexto, por ser precios rígidos, la nominal y la real se aproximan. Y no tengo que llevar en cuenta la inflación. Luego hay un modelo que lleva en cuenta inflación. Está en el libro de Blanchard, pero eso lo vamos a ver luego. En resumen, Keynes identifica 3 razones por las que se demanda el dinero, identifica que de esas 3 la más importante en un contexto de precios rígidos es la especulativa, porque no te preocupa tanto que el dinero te permita comprar bienes o no, porque en realidad los precios no se están moviendo, sino que lo que te va a preocupar es cuánto te rinde el dinero, si lo tienes en liquidez o si lo tienes invertido en bonos. Si los costos de transacción son muy altos, preferirás tenerlos en liquidez. Si los costos de oportunidad son muy altos, entonces preferirás tenerlos en bonos. Ahora, si los tienes permanentemente en bonos, eso disponibiliza menos recursos para consumo, con lo cual cae la demanda de bienes, o sea, cae la demanda por consumo, pero por otro lado están aumentando la producción de bienes. Entonces se genera el desequilibrio. Fíjense que la explicación es distinta a la que dan los ciclos económicos, de la teoría de Hayek, Mises, que en realidad es por manipulaciones de la tasa de interés, ya sea por los bancos comerciales o por el Banco Central. En este caso, Keynes incide que la crisis, o sea, que los ciclos económicos se producen es porque la gente está ahorrando de más o está ahorrando de menos. Bueno, y ahí, en ese sentido, véanlo de una manera muy simple. Está aumentando la inversión en bonos. Si aumenta la inversión en bonos, suben las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, cae la demanda de consumo. Pero no porque suba la tasa de interés, sino porque la gente tiene menos renta para gastar. ¿Okay? Y eso hace que suba la tasa de interés. Y eso hace que suba la tasa. Pero claro, ¿qué dice Keynes? En todo este análisis, aquí lo que tenemos es que bajar esta tasa para que se mantenga alta la demanda de dinero. ¿Okay? Bajo la tasa, mantengo alta la demanda de dinero, que me va a repercutir en mayor actividad económica vía consumo. Tienen que estudiar esto porque una teoría es contraria a la otra. Y entonces, porque ustedes dicen, oye, pero me enseñan algo y después me enseñan lo contrario. Bueno, sí, en economía es eso. En economía es exactamente eso. Es como en física la teoría cuántica y la teoría de relatividad general, que son irreconciliables. Bueno, en economía pasa algo similar. Lo que yo estoy viendo es que mientras un análisis comienza con el poder del Banco Central, de que moviendo la oferta monetaria se mueve la tasa de interés y todo lo demás, en este caso lo que veo es como que no se empieza por allí, sino que se empieza por el comportamiento individual que hace que genere que pase eso. Sí, eso lo vamos a seguir profundizando en las próximas clases porque ya llegan